Seamos honestos, la mayoría de consejos sobre bullying que hemos escuchado están equivocados, o por lo menos incompletos. Te dicen que vayas al colegio de tu hijo a hablar, o que le digas a tu hijo que ignore al acosador, o que intente evitar ciertas partes del colegio. Pero todo esto es reaccionar. Es como intentar llenar un bote que ya tiene un agujero. Las cifras siguen siendo preocupantes. Los estudios más fiables en España muestran que entre un 9% y un 16% de los estudiantes sufren acoso escolar. Esto significa que en clase de tu hijo es muy probable que 2 o 3 compañeros lo estén pasando realmente mal. Y si en lugar de esperar empezamos a construir una fortaleza emocional a tu hijo hoy mismo, una que lo haga inmune a los ataques para siempre. Quédate conmigo, porque aquí no voy a darte tiritas para la herida. Voy a enseñarte a forjar una armadura. Te voy a mostrar las claves para que tu hijo desarrolle un blindaje tan potente que las palabras y las acciones de los demás simplemente reboten y caigan al suelo. ¿Sabes cuál es el verdadero problema del bullying? No es el ataque, es la vulnerabilidad. Es esperar a que una bomba explote para ver cómo recogemos los pedazos. Claro que hay que hablar con los profesores, por supuesto, pero esa es una solución que viene de afuera. Y decirle a tu hijo, no le hagas caso, seamos sinceros. Es un consejo inútil para un niño que se siente herido y humillado. No valida su dolor y al final lo hace sentir aún más solo. La verdadera solución, la más poderosa, la que dura para siempre, no está afuera. No está en cambiar al acosador o en poner cámaras de vigilancia. Está dentro de tu hijo. El objetivo no es que sobreviva al acoso, es que brille a pesar de él, que su autoestima no sea un interruptor el cual otro puede prender y apagar a su antojo. Y aquí es donde entra en juego lo que yo llamo un blindaje emocional. Imagina la autoestima de tu hijo como un castillo. Los insultos, las críticas y las burlas de los demás son flechas. Si los muros de su castillo son de cartón, esas flechas van a entrar hasta el fondo y van a hacer mucho daño. Pero, ¿y si construimos ese castillo con piedra, con acero reforzado? Las flechas simplemente rebotarán. Y ese es nuestro trabajo como padres. No es ser los soldados que pelean todas sus batallas, sino ser los arquitectos que les ayudan a construir su propia fortaleza. Y este blindaje se va a apoyar en 3 pilares fundamentales que vamos a levantar juntos. El primero es la comunicación inquebrantable. El segundo es la confianza asertiva. Y el tercero es el músculo de la resiliencia. Clave 1. Comunicación inquebrantable. La base de todos los cimientos de ese castillo es la comunicación. Un niño que sabe que en casa puede hablar de lo que sea, sin miedo a que lo juzguen, le resten importancia o lo culpen, es un niño que nunca va a enfrentar un problema solo. Pero ¿y cómo creamos este espacio? Primero, jubila el ¿qué tal el cole? Esa pregunta es una invitación directa al monosílabo. Bien. Prueba con preguntas que abran puertas. ¿Qué fue lo más gracioso que pasó hoy en el recreo? ¿O hubo algo hoy que te hiciera sentir raro o te molestara? Son preguntas que piden una historia, no una palabra. Segundo, cuando te hable, escúchalo de verdad. Deja el celu, apaga la tele, míralo a los ojos y valida sus emociones antes de saltar a las soluciones. En vez de decirle, va, eso no es para tanto, prueba con, entiendo que eso te hiciera sentir triste, cuéntame un poco más. Con eso le estás diciendo, lo que sientes es real, me importa, estoy aquí contigo. Esto genera un puente de confianza a prueba de bombas. Tercero, comparte tus propias equivocaciones, adaptadas a su edad, claro. Contarles que alguna vez te sentiste fuera de lugar o que te equivocaste, les enseña que tener problemas es normal y que pedir ayuda no es de débiles, es de valientes. Con una comunicación así, te aseguras de ser su puerto seguro. Así, si las flechas empiezan a volar, ya sabrá exactamente a dónde ir. Clave 2. Confianza asertiva. Si la comunicación es la base, la confianza asertiva son los muros. La asertividad es ese punto mágico entre no hacer nada y liarse a golpes. No es enseñarle a pelear, es enseñarle las palabras y el lenguaje corporal para defender su espacio con calma, pero con firmeza. Y la mejor herramienta es el juego de roles en casa. Practícalo en un lugar seguro. Por ejemplo, en lugar de que tu hijo termine gritando déjenme en paz con la voz quebrada, que es darle más poder al otro, enséñale una frase simple, calmada y directa. No me gusta que me hables así. Para por favor y practiquen el cuerpo que acompaña esas palabras. Mirar a los ojos, voz firme y la espalda recta. Esa seguridad tranquila desconcierta totalmente a quien busca una reacción de miedo o rabia. Otra técnica potente es la de pedir que repitan la burla. Si alguien le dice algo hiriente en voz baja, enséñale a que pregunte con calma y una mirada directa. ¿Perdona? ¿Puedes repetirlo? No te he oído bien. Esto pone el foco directamente sobre el acosador.
La mayoría de las veces el que acosa pierde toda su valentía y se retira. Otra técnica genial es la del banco de niebla. Si le dicen ¿qué zapatillas más feas?, en vez de hundirse puede responder con un simple y calmado así, es tu opinión, y seguir a lo suyo. No hay pelea, no hay drama, el ataque no tiene dónde agarrarse. Clave 3. El músculo de la resiliencia. Ya tenemos los cimientos y los muros. Ahora falta el sistema de reparación automática del castillo. Esa es la resiliencia, es la capacidad de doblarse sin romperse y de ver un tropiezo como una oportunidad para aprender. La resiliencia y la autoestima sana van de la mano. Entonces, ¿cómo entrenamos este músculo? Primero, deja que se enfrente a pequeños fracasos. Nuestro instinto es evitarles cualquier decepción, pero si siempre les quitamos la piedra del camino, nunca aprenderán a escalar. Deja que se equivoquen en los deberes, que pierdan en un juego y luego hablar con él sobre cómo se siente. Es el mejor entrenamiento para la vida. Segundo, celebra el esfuerzo, no solo la nota. En lugar de decir qué listo eres, prueba con un wow, se nota todo lo que te has esforzado. Estoy muy orgullosa de tu trabajo. Cuando valoras el proceso, le enseñas que su valía está en su capacidad de superación. Tercero, ayúdale a tener una identidad diversa. Anímalo a probar de todo, deportes, música, dibujo. Cuantos más lugares tenga donde sentirse competente y valorado, menos le afectará un ataque en un solo frente. Si se burlan de cómo juega fútbol, pero él sabe que es un crack dibujando y un genio con los legos, el ataque pierde casi todo su veneno. Su valor no está metido en una sola cesta. La resiliencia es esa voz interna que le dice, un mal día no te convierte en un mal niño. Falta una última pieza, la más importante de todas. Tú eres el arquitecto, eres el jefe de esta fortaleza. Tus hijos no aprenden de tu discurso, aprenden de lo que te ven hacer. ¿Cómo solucionas tú los conflictos? ¿Cómo hablas de las personas cuando no están? ¿Eres un ejemplo de empatía y de respeto en tu día a día? Si te ven criticando o gritando para resolver un problema, todas tus lecciones de respeto se quedan en nada. Eres su espejo. Eso también implica saber cómo reaccionar si descubres que tu propio hijo es el que está teniendo conductas de acoso. Abordarlo pronto, enseñarle otra forma de relacionarse y poner límites claros es parte fundamental de la prevención. Ser un modelo de integridad es corregir el rumbo con firmeza y con amor. Bonus, la fortaleza digital. Hoy el patio del colegio es infinito y se llama Internet. El ciberacoso es un problema terrible porque se cuela hasta en la habitación. Pero los principios del blindaje son los mismos. Enséñale a usar la tecnología con cabeza. La comunicación abierta es vital para que te avise si algo le incomoda. La asertividad sirve para bloquear y reportar. Y la resiliencia le ayuda a entender que el odio de un anónimo dice mucho más del que lo escribe que del que lo lee. Repasemos las 3 claves del blindaje emocional. Primero, comunicación inquebrantable. Construir un lugar tan seguro en casa donde siempre acudan a ti primero. Segundo, confianza asertiva. Darle las palabras para poder defenderse con firmeza y con calma. Tercero, el músculo de resiliencia. Construir una autoestima tan fuerte que puedan recuperarse de cualquier golpe. El bullying no va a desaparecer mañana, pero sí el poder que tiene sobre tu hijo. La pregunta es, ¿vas a reaccionar al daño o vas a empezar a construir defensas? No esperes a que llegue el daño, empieza a construir su fortaleza hoy y lo estarás protegiendo para toda su vida. Si este video te ha ayudado, suscríbete a mi canal y dale like. Comparte con otra familia que crees que lo necesita. Juntos podemos cambiar la historia del bullying, un niño fortalecido a la vez. Y recuerda, con amor se cría aunque estemos lejos.